Al salir temprano del trabajo, no podía librarme de una persistente sensación de temor cuando Laura Bennett, una asistente de marketing a tiempo parcial de 28 años, se acercó a mi casa. La inquietud creció, mi mente estaba acelerada, pero descarté la ansiedad como un efecto secundario de no me sentía bien, no sabía que mi mundo estaba punto de ponerse patas arriba. Al entrar a la casa silenciosa sentí que la atmósfera cambiaba. La casa que compartía con mi esposo Daniel. Me sentí desconocido, casi hostil. Impulsado por un instinto inexplicable me encontré caminando de puntillas hacia la habitación trasera, donde voces apagadas rompieron el silencio espeluznante. Mi corazón latía contra mi pecho, una sensación fatalidad inminente se apoderaba de mí. Dudé en la puerta, mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo. Las voces se hicieron más claras, un hombre y una mujer íntimamente involucrados en una conversación. Empujando la puerta se abrió apenas un rendija. Miré dentro. La vista que me saludó fue como un puñetazo en el estómago. Daniel, mi esposo. 3 años estaba entrelazado con una mujer más joven. Sus risas y afectuosos susurros eran un marcado contraste con la frialdad y la distancia que se habían deslizado en nuestro matrimonio. Me quedé allí congelado mientras las palabras de Daniel cortaban los últimos hilos de confianza a los que me había aferrado. Casarme con Laura fue un error. Su voz mezclada con desprecio. Joven y hermosa es lo que merezco. Isabelle, me haces sentir viva. Las lágrimas brotaron de mí. Mis ojos, pero los luché para contenerlos. Este no era el momento para la debilidad, necesitaba ser fuerte para pensar con claridad. En silencio cerré la puerta y me retiré, mi mente corriendo con la traición. Acababa de presenciar. No era solo el asunto lo que dolía, era la comprensión de que el hombre que amaba me veía como nada más que un error. Mientras me dirigía a la sala de estar, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba evidencia, algo concreto para exponerlos por lo que eran. No se trataba eso venganza, se trataba de justicia. No, a quien engañaba, se trataba de ambos. Sabía que tenía que tener cuidado de jugar bien mis cartas. Daniel era un abogado astuto y persuasivo. No podía confrontarlo sin pruebas sólidas, así que decidí reunir pruebas de su infidelidad. Era hora de salir de las sombras y tomar el control de vida. En los días siguientes me convertí en un observador silencioso en mi propia casa, recopilando fragmentos de sus mensajes de texto de traición, llamadas nocturnas, los cambios sutiles en el comportamiento de Daniel. Todo fue una pista, una pieza del rompecabezas que estaba armando. Ya no era la esposa ingenua y confiada, era una mujer en una mujer agraviada, lista para contraatacar. Mientras estaba acostada en la cama cada noche planeando mi próximo movimiento, me di cuenta de que esto era más que solo se trataba de exponer a Daniel e Isabelle, se trataba de recuperar mi vida. Mi dignidad estaba lista para enfrentar la tormenta que tenía que ser. Cuando Daniel y yo conocimos parecía una escena sacada de una película romántica. Él era un abogado carismático y yo un especialista en marketing. El asistente me sentí atraído por su confianza y encantó. Nuestro noviazgo fue un torbellino lleno de risas, conversaciones profundas y promesas de un futuro juntos. Nos casamos en un año. Una decisión que parecía correcta en ese, pero que ahora parecía un error apresurado. Comenzó nuestra vida matrimonial. Como un sueño, Daniel era atento, cariñoso y parecía genuinamente interesado en mi vida. Pero a medida que pasaban los meses la fachada comenzó a desmoronarse, se volvió más absorto en su trabajo. A menudo regresaba tarde y nuestras conversaciones se redujeron a intercambios mundanos. Una noche estábamos sentados en silencio durante la cena. Intenté cerrar la creciente brecha entre nosotros. Daniel, ya casi no hablamos, ¿está todo bien en el trabajo? Le pregunté alcanzando su mano. Él la retiró y respondió con frialdad. El trabajo está bien, Laura. Solo estoy cansada. No entenderías la presión. Sus palabras me dolieron, creando una brecha que solo con el tiempo, a medida que el destacamento de Daniel aumentaba, al igual que mi carga de trabajo en casa, en la oficina. Traté de compensar su ausencia manteniendo la casa perfecta y sobresaliendo en mi trabajo, con la esperanza de que eso trajera de vuelta al hombre. Me enamoré y luego llegó el día que marcó el fin. Daniel, en un raro momento de ira, compartió sus pensamientos sobre nuestro matrimonio. Laura, sabes que te amo, pero siento que no estás poniendo tu peso financieramente, llevando la carga de nuestros gastos, y no es justo. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Había estado contribuyendo tanto como podía desde mi trabajo de medio tiempo, recortando personales para mantener nuestra casa, pero Daniel, he estado haciendo lo mejor que pude. Ya estoy al límite entre trabajar y volver a casa. Protesté. Daniel se burló.
Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Tal vez si trabajaras más duro o consiguieras un mejor trabajo, no estaríamos en esta situación. Su actitud desdeñosa me dejó tambaleándome. Pensé en noches que pasaban, las interminables tareas domésticas y los sacrificios que había hecho por nuestro matrimonio. Estaba claro que mis esfuerzos y mi amor no eran suficientes para él. Esa noche me quedé despierta contemplando nuestra relación. El hombre con el que me casé, el hombre que pensé que sería mi compañero en la vida, se había convertido un extraño. Sus palabras hicieron eco en mi cabeza, un recordatorio constante del creciente vacío entre nosotros. Las semillas de la duda y el resentimiento echaron raíces, preparando el escenario para la inevitable confrontación que cambiaría todos los días siguientes a esa conversación. Me sentí como caminar a través de un campo minado. La indiferencia de Daniel hacia crecí. Con ello mi sensación de aislamiento. Comencé a temer su regreso a casa cada noche sin saber qué versión de él enfrentaría. El marido frío y distante o el que me veía como una carga financiera. Una noche particularmente tensa. Daniel llegó a casa antes de lo habitual. Lo saludé con cauteloso optimismo, esperando algo parecido a la que alguna vez compartimos en tu hogar temprano. ¿Está todo bien?, le pregunté a Daniel. La respuesta fue curt, sus ojos carecían de calidez. Me fui temprano para hablar sobre algo importante. Necesitamos discutir nuestras finanzas de nuevo. Su tono no invitaba a una conversación, sino que exigía una resolución. Sentí un nudo en mi estómago. ¿Qué pasa? ¿Nuestras finanzas?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Se trata de la hipoteca. Laura. No estoy de acuerdo con cargar con la mayor parte de la carga. Necesito contribuir más. Sus palabras fueron como puñales minando mis esfuerzos y sacrificios. No pude contener mi frustración. Ya estoy dando casi todos mis ingresos a la hipoteca. Daniel, ¿cuánto esperas que contribuya? Mi voz era una mezcla de enojo y desesperación. Daniel echó hacia atrás su expresión de molestia. Eso no es suficiente. Deberías considerar aumentar tus horas de trabajo o encontrar un trabajo mejor pagado. Estar encerrado en casa no es bueno para nadie. Su sugerencia me golpeó como una ola de agua helada. Aumento mis de trabajo. Ya estoy luchando por equilibrar mi trabajo con las tareas del hogar. Me dejas completamente a mí. Daniel se levantó. Su comportamiento se volvió hostil. Ese es tu trabajo, Laura. Estoy fuera trabajando todo el día ganándonos. Es justo que te ocupes de la casa y, francamente, ni siquiera estás haciendo un gran trabajo en eso. Quedé estupefacto y me quedé en silencio. Sus palabras no solo fueron hirientes, sino que desestimaron por completo todo lo que había estado haciendo por nosotros para nuestro hogar. Estaba claro que a sus ojos estaba fallando. Por ser esposa y socia. Mientras él se alejaba dejándome allí parada, una mezcla de dolor e ira burbujeando dentro de. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, constantemente degradada y subvaluada. El hombre con el que me casé fue reemplazado por esto. Esa noche, un extraño frío e insensible, mientras estaba acostado en la cama. El peso de sus palabras me aplastaba. Me di cuenta de que mi matrimonio no solo estaba tenso, sino que roto, y yo era el único que intentaba arreglarlo. Era hora de parar, era hora de empezar a pensar sobre mí mismo, sobre mi valía y lo más importante, era hora de comenzar a planificar mi escape de esta relación tóxica. Los días se confundieron en una neblina de resentimiento e incredulidad. Las exigencias y la frialdad de continuaron, con cada palabra erosionando los últimos restos de nuestro matrimonio. Luego una fatídica. Un día me topé con una verdad que cambiaría todo. Llegué a casa del trabajo esperando la habitual casa vacía, solo para encontrar el auto de Daniel confundido en el camino de entrada. Entré silenciosamente, solo para escuchar risas desde la sala de estar. Sonido tan raro en nuestra casa hoy en día. Mirando alrededor. En la esquina mi corazón se detuvo. Allí estaba Daniel, acogedor y relajado, con Isabelle, la misma mujer con la que lo había visto ese día. Reprimiendo el impulso de confrontarlos, me retiré a la cocina, mi mente acelerada. Esta no fue una visita casual. La intimidad ellos era palpable, innegable, y luego me di cuenta de que Isabelle no era solo una aventura, era un asunto en toda regla. Más tarde esa noche, después de que Isabelle se fue, me enfrenté a Daniel. ¿Quién es Isabelle en realidad? Ella parece más que solo una amiga. Le pregunté con voz firme, a pesar de la dentro de la reacción de Daniel. Era rápida y desdeñosa. Ella es solo una colega, no le des mucha importancia, Laura. Pero sabía mejor la forma en que evitó mi mirada, la tensión en su voz. Estaba muy claro que Daniel estaba mintiendo y ya no era tan tonto. La noche que me quedé en la cama. Una decisión. Necesitaba pruebas de su traición.
Algo concreto para exponerlo y liberarme de esta farsa de matrimonio. Mi plan era simple pero arriesgado. Grabaría sus encuentros y reuniría evidencia de la aventura durante las próximas semanas. Me convertí en una sombra en mi propia casa esperando la oportunidad. Llegó antes de lo esperado. Una tarde regresé. Casa para encontrarlos juntos nuevamente. Esta vez estaba preparado con mi teléfono discretamente colocado. Grabé su conversación íntima, sus planes, su traición mientras escuchaba el después de grabar. Una mezcla de tristeza y rabia se apoderó de mí, pero también había una sensación de empoderamiento. Tenía la evidencia que necesitaba. Era hora de actuar para poner fin a farsa y reclamar mi dignidad con cada paso de mi plan. Una sensación de claridad y determinación creció dentro de mí. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Durante demasiado tiempo había sido un espectador de mi propia vida, pero ya no estaba listo para enfrentar a Daniel e Isabelle, para exponer su engaño. Hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Armadas con la evidencia de la infidelidad de Daniel, sentí una nueva fuerza. Ya no se trataba de salvar un matrimonio roto, se trataba de exponer la verdad y obtener justicia. Pero primero necesitaba un aliado, alguien que se vería tan impactado por esta revelación como yo. Llegó inesperadamente mientras revisaba el teléfono de Daniel una noche. Descubrí que Isabelle no solo estaba casada, sino que su esposo James era un cliente destacado de la firma de Daniel. Esto era más que solo personal, era una bomba profesional que tendría consecuencias de largo alcance. Me comuniqué. James, me presenté como la esposa de Daniel y una reunión con el pretexto de discutir un asunto urgente sobre nuestros cónyuges. Nos reunimos en un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas. La expresión del rostro de James cuando le revelé la aventura era una mezcla de sorpresa, ira y traición. La reacción fue visceral. Isabelle y su esposo: «Esto es increíble. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo?», exigió. Voz temblaba de emoción. Compartí la evidencia viendo cómo su rostro se contraía por el dolor y la furia. Tenía mis sospechas, pero esta es una prueba concreta de que ella me ha traicionado. Y nada menos que con tu marido. El plan se puso en marcha. James confrontaría a Isabelle y yo confrontaría a Daniel, ambos armados. La verdad innegable, era un movimiento arriesgado, pero ya no me importaba. Quería ver la fachada de Daniel desmoronarse para verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones. La confrontación con Daniel fue catártica. Vi cómo su rostro palideció, su habitual comportamiento confiado desmoronándose bajo el peso de sus secretos expuestos. «Laura, esto no es lo que parece. Podemos». De esto tartamudeó, su voz traicionando su pánico. «No, Daniel, no queda nada de qué hablar. Lo sé todo y James también», respondí con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Fallout fue rápido y devastador. James solicitó el divorcio y cortó todos los lazos personales y profesionales con el mundo de Daniel. Se derrumbó y la carrera de Daniel recibió un gran golpe, pero para mí fue una victoria agridulce. Los había expuesto, pero a costa de mi propio matrimonio y la vida que pensaba que tenía. Mientras observaba cómo se deshacía la vida de Daniel, sentí una sensación de cierre. Fue una lección dura, pero que me liberó de cadenas de un matrimonio sin amor. Estaba listo para seguir adelante y reconstruir mi vida en mis términos después de la confrontación. La realidad de mi situación comenzó a asimilar. Observé cómo Daniel construyó meticulosamente. El mundo se vino abajo. El hombre que alguna vez se mantuvo a sí mismo con una confianza inquebrantable ahora era una sombra. Lo que era antes tambaleándose por el impacto de sus propias acciones. El golpe final llegó durante una tensa reunión en nuestra oficina de abogados para discutir el proceso de divorcio. Daniel, luciendo derrotado, intentó rescatar lo poco que pudo de las ruinas de su vida. «Mira, Laura, no podemos solucionar esto amistosamente. Piensa en lo que estás aquí. Esto arruinará nuestras vidas a ambos», Daniel suplicó con su voz mezclada con desesperación. Lo miré sintiendo una mezcla de lástima y repulsión. «Amigable, después de lo que hiciste no pensaste en nuestras vidas cuando estabas con Isabel. Es demasiado tarde para arrepentirte». Daniel, nuestro abogado, un hombre estoico, le entregó a Daniel los papeles del divorcio. «Términos son claros. Dadas las circunstancias, no habrá pensión alimenticia para ti. También tendré que llegar a un acuerdo sobre la división de bienes». Daniel, con la cara contorsionada por la ira: «Esto es ridículo. Me gané la mayor parte de esto. Ella no merece la mitad de mis bienes». Permanecí en calma. Mi determinación inquebrantable.
No, quiero dinero. Daniel, quiero mi libertad y puedes conservar tus bienes. Estoy comenzando una nueva vida lejos de la sombra de tu engaño. El divorcio finalizó rápidamente. La carrera de Daniel continuó cayendo en espiral a medida que el escándalo se hizo público. Isabelle, por otro lado, enfrentó su propio conjunto de consecuencias en su matrimonio. Para James terminó un amargo divorcio y ella tuvo que lidiar con las consecuencias sociales y profesionales de sus acciones, mientras que para mí emergí del caos con un sentido de liberación. Había perdido mi matrimonio pero gané algo mucho más valioso para mí mismo. Respeto e independencia. Vendí la casa, un lugar que alguna vez simbolizó nuestros sueños compartidos y mudé a un apartamento modesto abrazando mi nuevo comienzo. Mis días ya no estaban llenos del temor del regreso de Daniel o la angustia de su traición, sino que me concentré en reconstruir mi vida. Redescubrir mis pasiones y reconectarme con viejos amigos. La experiencia me cambió pero también me fortaleció. Me doy cuenta de que la vida tenía